Capítulo 2. Comunicación del presidente Barbicane. El 5 de octubre, a las 8 de la noche, una multitud se apretaba en los salones del Gun Club, en Union Square, número 21. Todos los miembros de la sociedad residentes en Baltimore habían acudido a la invitación de su presidente. En cuanto a los socios correspondientes, descendían por los centenares de los trenes en las estaciones de la ciudad, y por mucha que fuese la capacidad del salón de sesiones, no había espacio suficiente para todos en ella. Así es que aquel concurso de sabios refluía en las salas inmediatas, en los corredores y hasta en los patios exteriores, donde se agolpaba un gentío inmenso que deseaba con avidez conocer la importante comunicación del presidente Barbicane. Los unos empujaban a los otros y mutuamente se atropellaban y aplastaban con esa libertad de acción, característica de las masas educadas en las ideas democráticas. Un extranjero que se hubiese hallado aquella noche en Baltimore no hubiera conseguido ni a precio de oro penetrar en el gran salón, exclusivamente reservado a los miembros residentes o correspondientes, sin que nadie más pudiera ocupar en el asiento alguno. Así es que los notables de la ciudad, los magistrados del consejo y la gente selecta habían tenido que mezclarse con la turba de sus admiradores para coger al vuelo las noticias del interior. El inmenso salón ofrecía a las miradas un curioso espectáculo. Aquel vasto local estaba maravillosamente adecuado a su destino. Altas columnas, formadas de cañones superpuestos, que tenían por pedestal grandes morteros, sostenían la esbelta armadura de la bóveda, verdadero encaje de hierro fundido admirablemente recortado. Panoplías de trabucos, retacos, arcabuces, carabinas y de todas las armas de fuego antiguas y modernas cubrían las paredes entrelazándose de una manera pintoresca. La llama del gas brotaba abundantemente de un millar de revólveres dispuestos en forma de lámparas, completando tan espléndido alumbrado arañas de pistolas y candelabros formados de fusiles artísticamente reunidos, los modelos de cañones, las muestras de bronce, los blancos acribrillados a balazos, las planchas destruidas por el choque de las balas del Gun Club, el surtido de banquetones y escobillones, los rosarios de bombas, los collares de balas, las guirlandas de granadas, en una palabra, todos los útiles del artillero fascinaban por su asombrosa disposición y hacían meditar si su verdadero destino era más decorativo que mortífero. En el puesto de honor, detrás de una espléndida vidriera, se veía un pedazo de recámara rota y torcida por el efecto de la pólvora, preciosa reliquia del cañón de J.T. Manson. El presidente, con dos secretarios a cada lado, ocupaba en uno de los extremos del salón un ancho espacio entarimado, su sillón levantado sobre una cureña laboriosamente tallada. Afectaba en su conjunto las robustas formas de un mortero de 32 pulgadas apuntando en un ángulo de 90 grados y estaba suspendido de dos goznes que permitían al presidente columpiarse como en una mecedora. Qué tan agradable es tiempo de grandes calores. Sobre la mesa, que era una gran plancha de hierro sostenida por 6 obuses, se veía un tintero de exquisito gusto, hecho de una bala de cañón admirablemente cincelada, y un timbre que se disparaba estrepitosamente como un revólver durante las discusiones acaloradas. Esta campanilla de nuevo género apenas dominaba las voces de aquella legión de artilleros sobreexcitados. Delante de la mesa presidencial, los bancos colocados en zigzag, como las circunvalaciones de una trinchera, constituían una serie de parapetos del Gun Club, y bien puede decirse que aquella noche había gente hasta en las trincheras. El presidente era bastante conocido para que nadie pudiese ignorar que no hubiera molestado a sus colegas sin un motivo de la mayor gravedad. Impey Barbicane era un hombre de unos 40 años, sereno, frío, austero, de un carácter eminentemente serio y reconcentrado, exacto como un cronómetro, de un temperamento a toda prueba, de una firmeza inquebrantable, poco caballeresco, aunque aventurero, siempre resuelto a llevar del campo de la especulación al de la práctica las más temerarias empresas. Era el hombre por excelencia de la Nueva Inglaterra, el nordista colonizador, el descendiente de aquellos cabezas redondas tan funestos de los Estuardos, y el implacable enemigo de los aristócratas del sur, de los antiguos caballeros de la madre patria. Barbicane, en una palabra, era lo que podría calificarse un yanqui de una pieza. Había hecho
comerciando con maderas una fortuna considerable. Nombrado director de artillería durante la guerra, se manifestó fecundo en invenciones, audaz en ideas y contribuyó poderosamente a los progresos del arma, dando a los experimentos un extraordinario desarrollo. Era un personaje de mediana estructura, que por una rara excepción del Gun Club tenía intactos todos los miembros. Sus facciones acentuadas parecían trazadas con carbón y tiralíneas, y es cierto que para adivinar los instintos de un hombre se le debe mirar el perfil. Barbicane, mirando así, presentaba los más seguros indicios de energía, audacia y sangre fría. En aquel momento permanecía inmóvil en su sillón, mudo, absorto, con una mirada fija, medio tapada la cara por un gran sombrero, cilindro de seda negra que parece hecho a propósito para los cráneos americanos. A su alrededor sus colegas conversaban ruidosamente sin distraerle. Se interrogaban, recorrían el campo de las suposiciones, examinaban a su presidente y procuraban, aunque en vano, despejar la incógnita de su imperturbable fisonomía. Cuando dieron a las 8 en el reloj fulminante del gran salón, Barbicane, como impelido por un resorte, se levantó de pronto. Reinó un silencio general y el orador, con bastante énfasis, tomó la palabra en los siguientes términos. Denodados colegas, desde hace mucho tiempo una paz infecunda ha condenado a los miembros del Gun Club a una ociosidad lamentable. Después de un periodo de algunos años tan lleno de incidentes, tuvimos que abandonar nuestros trabajos y detenernos en el camino del progreso. Lo proclamo sin miedo y en voz alta. Toda guerra que nos obligase a empuñar de nuevo las armas sería acogida con un entusiasmo frenético. ¡Sí, la guerra!, exclamó impetuoso J.T. Manson. ¡Silencio!, gritaron por todos lados. Pero la guerra, dijo Barbicane, es imposible en las actuales circunstancias, y aunque otra cosa desee mi distinguido colega, muchos años pasarán todavía antes de que nuestros cañones vuelvan a tronar en el campo de batalla. Es pues preciso tomar una resolución y buscar en otro orden de ideas una salida al afán de actividad que nos devora. La asamblea redobló su atención al comprender que su presidente iba a tratar el punto delicado. Hace algunos meses, ilustres colegas, prosiguió Barbicane, que me pregunté si, sin salirnos de nuestra especialidad, podríamos acometer alguna gran empresa digna del siglo XIX, y si los progresos de la balística nos permitieran realizarla con éxito. He buscado, trabajado, calculado, y la consecuencia de mis estudios ha sido la convicción de que el éxito coronará nuestros esfuerzos, encaminados a la realización de un plan que en cualquier otro país sería impracticable. Este proyecto prolijamente elaborado va a ser el objeto de mi comunicación. Es un proyecto detenidamente meditado, digno de vosotros, digno del pasado del Gun Club y que producirá necesariamente mucho ruido en el mundo. ¿Mucho ruido?, preguntó un artillero apasionado. Mucho ruido en el verdadero sentido de la palabra, respondió Barbicane. No interrumpáis, repitieron al unísono muchas voces. Os explico. Pues, bravos colegas, repuso el presidente, que me escuchéis con toda vuestra atención. Un estremecimiento circuló por la asamblea. Barbicane, sujetando con un movimiento rápido su sombrero sobre su frente, continuó su discurso con voz tranquila. ¿No hay ninguno que entre vosotros, dignos colegas, que no haya visto la luna? ¿O que por lo menos no haya oído hablar de ella? No os asombréis si vengo aquí a hablarnos del astro de la noche. ¿Acaso la providencia nos ha reservado la gloria de ser los colonos de este mundo desconocido? Comprendedme, apoyadme con todo vuestro poder y os conduciré a su conquista, y su nombre se unirá a los de 36 estados que forman este gran país de la Unión, número de los que formaban entonces los Estados Unidos de América del Norte. ¡Viva la luna!, exclamó Gun Club, confundiendo en una sola todas sus voces. Mucho has estudiado la luna, continuó Barbicane. Su volumen, su densidad, su peso, su masa, su constitución, sus movimientos, la distancia, el papel que representa en el mundo solar están perfectamente determinados. Se han realizado mapas selenográficos con una perfección igual y tal vez superior a las de las cartas terrestres, habiendo en la fotografía sacado de nuestro satélite pruebas de una belleza incomparable. En una palabra, se sabe de la luna todo lo que las ciencias matemáticas, la astronomía, la geología y la óptica pueden saber, pero hasta ahora no se ha establecido comunicación directa con ella. Un brusco movimiento de interés y sorpresa acogió esta frase del orador. Permitidme, prosiguió, recordaros en pocas palabras de qué manera ciertas imaginaciones ardientes, embarcándose en viajes caprichosos, pretendieron haber penetrado los secretos de nuestro satélite. En el siglo XVII, un tal David Fabricius
Se vanaglorió de haber visto con sus propios ojos habitantes en la Luna. En 1649, un francés llamado Jean Baudouin publicó el viaje hecho al mundo de la Luna por Domingo González, aventurero español. En la misma época, Cyrano de Bergerac publicó la célebre expedición que tanto éxito obtuvo en Francia. Más adelante, otro francés, los franceses se ocupan mucho en la Luna, llamado Fontenelle, escribió La pluralidad de los mundos, obra maestra en su tiempo, pero la ciencia avanzando destruye hasta las obras maestras. Hacia 1835, un opúsculo traducido del New York American nos dijo que Sir John Herschel, enviado al Cabo de Buena Esperanza para ciertos estudios astronómicos, consiguió, empleando al efecto un telescopio perfeccionado por una iluminación interior, acercar la Luna a una distancia de 80 yardas. Serían casi 73 metros. Entonces pudo observar claramente grandes cavernas en que vivían hipopótamos, verdes montañas veteadas de oro, carneros con cuernos de marfil, corzos blancos y habitantes con alas membranosas como las de un murciélago. Aquel folleto, obra de un americano llamado Luke, alcanzó un éxito prodigioso, pero luego se reconoció que todo era una superchería de la que fueron los franceses los primeros en reírse. «¡Reírse de un americano!», exclamó J.T. Manson. «He aquí casus belli». Tranquilizaos, mi digno amigo. Los franceses, antes de reírse de nuestro compatriota, habían sido perfectamente engañados por él. Para terminar esta rápida historia, añadiré que un tal Hans Pfaff de Rotterdam, ascendiendo en un globo lleno de gas extraído de la Zoe, 37 veces más ligero que el hidrógeno, alcanzó la Luna después de una travesía de 19 días. Aquel viaje, lo mismo que las precedentes tentativas, era simplemente imaginario, y fue obra de un escritor popular de América, de un genio singular y contemplativo, de Edgar Poe. «¡Viva Edgar Poe!», exclamó la asamblea, electrizada por las palabras de su presidente. «He terminado con esas tentativas que llamaré puramente literarias», repuso Barbicane, «de todo punto insuficiente para establecer relaciones serias con el astro de la noche. Debo, sin embargo, añadir que algunos caracteres prácticos trataron de ponerse en comunicación con él, y es así que, años atrás, un geómetra alemán propuso enviar una comisión de sabios a las estepas de Siberia. Allí, en aquellas vastas llanuras, se debían trazar inmensas figuras geométricas dibujadas por medio de reflectores luminosos, entre otros el cuadrado de la hipotenusa, llamado vulgarmente en Francia el puente de los asnos. «Todo ser inteligente», decía el geómetra, «debe comprender el destino científico de esta figura. Los helenistas, si existen, responderán con una figura semejante, y una vez establecida la comunicación, fácil será crear un alfabeto que permita conversar con los habitantes de la Luna». Así hablaba el geómetra alemán, pero no se realizó su proyecto y hasta ahora no existe ningún lazo directo entre la Tierra y su satélite. Pero está reservado al genio práctico de los americanos ponerse en comunicación con el mundo sideral, y el medio de llegar a tan importante resultado es sencillo, fácil, seguro, infalible, y constituye el objeto de mi proposición. Un gran murmullo, una tempestad de exclamaciones acogió estas palabras. No hubo entre los asistentes uno solo que no se sintiera dominado, arrastrado, seducido, arrebatado por las palabras del orador. «¡Atención, atención! ¡Silencio!», gritaban por todas partes. Calmada la agitación, Barbicane continuó con una voz más grave su interrumpido discurso. «Ya sabéis», dijo, «cuántos progresos ha hecho la balística de algunos años a esta parte, y a qué grado de perfección hubieran llegado las armas de fuego si la guerra hubiese continuado. No ignoráis tampoco que, por la regla general, la fuerza de resistencia de los cañones y el poder expansivo de la pólvora son ilimitados. Pues bien, partiendo de este principio, me he preguntado si, por medio de un aparato realizado con unas determinadas condiciones de resistencia, sería posible enviar una bala de cañón a la Luna». Al oír estas palabras, un grito de asombro se escapó de 1000 pechos anhelantes, y hubo luego un momento de silencio, parecido a la profunda calma que precede a las grandes tempestades, y en efecto estalló el trueno, pero un trueno de aplausos, de gritos, de clamores que hicieron temblar el salón. El presidente quería hablar y no podía, no consiguió hacerse oír hasta pasados 10 minutos. «Dejadme concluir», repuso tranquilamente. «He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos, la he abordado resueltamente, y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil dotado de una velocidad inicial de 12.000 yardas por segundo y dirigido hacia la Luna llegará necesariamente a ella. Tengo, pues, distinguidos y osados colegas, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento».